Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta reunión de hoy. Esta clase no es porque yo sé que todos no se pueden conectar, pero sí es un espacio para resolver dudas y analizar cosas de los informes de las guías que ya tenemos en este momento de sociales. ¿De qué? Entonces, no sé si de entrada alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre la guía que se dejó Juan, el día vayas de de hoy. ahí. ¿Nadie? No, señor. Bueno, entonces vamos a hacer una revisión de la guía, la vamos a leer y la vamos a explicar un poquito por acá para que no nos queden lagunas sobre el tema abordado. Entonces, bueno, el tema de esta primera guía, recuerden que van a ser solamente 2 guías durante el periodo, dice Cátedra Ciudadana, Participación y Responsabilidad Democrática. Los temas a abordar en esta guía son democracia, formas de participación política, mecanismos de participación ciudadana y gobierno escolar y participación en el colegio. Entonces vamos primero con el tema de democracia. Es un tema que ustedes ya han trabajado en otros años escolares. Es un tema que hace parte de nuestra cotidianidad. Recuerden que la democracia tiene que ver con la forma en la que elegimos representantes que intercedan por nosotros en una sociedad para que las necesidades de todas las personas que integran la sociedad queden cubiertas. En sí, eso es la democracia. O sea, cómo escogemos a unas personas para que se encarguen de que las necesidades de todas las personas que hacen parte de una comunidad pues sean cubiertas, sean respondidas y los derechos que son propios de todos los seres humanos pues sean respetados. Entonces dice, bueno, ¿qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno del Estado, o sea, es una forma de gobierno de una comunidad donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que son las personas las que deciden quiénes van a ser sus representantes y cómo las decisiones de esos representantes van a estar avaladas por toda una población, por toda una comunidad. Etimológicamente la palabra proviene del griego democratía, que se compone de los términos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Si ustedes han jugado alguna vez God of War, pues el personaje principal de God of War se llama Kratos, ¿sí? Y en la primera entrega él está, creo que buscando a su hermano llamado Demos, y es una referencia a eso. La democracia, etimológicamente, quiere decir que el que tiene el poder es el pueblo, que el que ejerce el gobierno es el pueblo por medio de sus representantes. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. Por ejemplo, si estamos todos en una balsa en medio del océano y hay que decidir cómo se van a distribuir los pocos recursos que tengamos, agua potable, alimentos no perecederos y demás, pues todos tenemos que tomar decisiones y acatar las decisiones que ha tomado la colectividad. Hay un caso extremo de lo que podría ser la democracia, que es un caso de un barco de comerciantes ingleses que en el siglo XVIII-XIX se quedó varado en el mar. Se habían comido hasta la suela de los zapatos, que era de cuero, y ya no tenían absolutamente ningún otro alimento para consumir y se estaban muriendo de hambre. Entonces, democráticamente, todos los integrantes del barco se sentaron en círculo y eligieron, sacando pajitas, pues es una técnica que es como alguien corta las pajitas, coloca la más corta entre las más largas, o al revés, la más larga entre las más cortas, y obviamente la mezcla para que nadie sepa qué pajita le tocó. Cada uno va sacando una pajita y el que tenga la pajita más larga o más corta, pues es el elegido. Esta elección democrática designaba quién de ellos tenía que morir para que los demás se lo comieran, ¿sí? O sea, comieran de su cuerpo, de su cadáver, para poder sobrevivir en esta condición extrema. Y esto es una historia muy curiosa porque el tipo duró toda la noche, pues sabiendo que lo iban a asesinar, sabiendo que lo iban a devorar, y al día siguiente otro barco encontró a esos tripulantes perdidos y los rescató, pero pues
frente a esa angustia de saber que iba a morir y que se lo iban a comer, este tipo se volvió loco y terminó en una institución en Inglaterra, ¿sí? Pero entonces, eso es la democracia. Si los recursos son limitados, ¿sí? Si las cosas de las que disponemos son limitadas, la democracia implica que todos nos organizamos para que a cada uno le corresponda la porción más justa de eso, ¿sí? Digamos que eso es lo que se supone que debería ser la democracia o lo que se supone que debería pasar en la sociedad, pero pues todos sabemos que eso no pasa. Listo. Sigo leyendo. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un periodo determinado, o sea, los votos. El voto debe ser universal, todos deben votar, debe ser libre, nadie puede obligarle a usted a votar por nadie más y debe ser secreto. Usted vota, pero no tiene que contarle su voto a nadie más para evitar conflictos por sus votos. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayorías representados proporcionalmente o por la combinación de ambos. Sin embargo, la existencia de elecciones no es indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático. Se hace necesario que se conjuguen otras características, algunas de las cuales son las siguientes. Entonces, ¿qué hay que cumplirse en una sociedad para que exista una verdadera democracia? Primero, respeto por los derechos humanos. Si no se respetan los derechos humanos, como en Colombia, donde matan a alguien por pensar distinto, no puede haber democracia. Segundo, libertad individual. Tercero, libertad para la asociación y beligerancia política. Es decir, en una democracia, usted puede estar en contra de la persona que tiene el poder y opinar en contra de esa persona y hacer algo que se llama oposición. Eso es democracia. Si no existe oportunidad para oponerse a quien tiene el poder establecido, entonces no puede haber democracia. Presencia de múltiples partidos y políticos. Tiene que haber más de un candidato que represente distintas ideas para que la comunidad pueda elegir. Distribución del poder en diferentes actores sociales. No puede haber una persona que tenga todo el poder, deben haber distintos estamentos. Sufragio universal, libre y secreto, representatividad, alternancia en el poder. Alguien no se puede quedar en el poder todo el tiempo, como Maduro en Venezuela. Libertad de prensa y opinión, es decir, que la prensa puede informar lo que sucede sin miedo a que los maten, cosa que sí pasa en Colombia, o sea, sí los matan. Igualdad ante la ley, lo cual no es cierto si miramos la lucha de clases que existe actualmente en la ciudad, donde los más ricos tienen más cosas y los más pobres valen menos. O sea, tampoco hay democracia por ese lado. Limitación del poder de los gobernantes. Cada gobernante tiene unas instancias que lo juzgan cuando él hace cosas que no debería, pero al final, pues, como todo está corrupto, tampoco existe esa limitación. Y apega al Estado de Derecho consagrado en la Constitución, es decir, que el Estado tiene que asegurar los derechos, el cumplimiento de los derechos de las personas, como lo que acaban de publicar sobre los migrantes, que el Estado tiene que recibir y el Estado tiene que dar tanto educación como salud a los migrantes venezolanos mientras se soluciona el tema de la residencia. Eso no debe ser una medida política como seguramente lo tomarán posteriormente. Eso debe ser un derecho de cualquier persona que pisa territorio colombiano. ¿Sí? Entonces miren que nada más viendo las características para que exista una verdadera democracia, nos damos cuenta que Colombia no tiene democracia. Tiene una falsa democracia. Una falsa democracia desde un autoritarismo donde quien está en el poder tiene todo el poder y persigue a todo aquel que está en contra de sí. ¿Sí? Y eso no se llama democracia, eso se llama autoritarismo. Y los autoritarismos generalmente desembocan en dictaduras políticas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. ¿Todo claro entonces? Sí, señor. Bueno, muy bien, sigamos. ¿Qué tipos de democracia hay? Es que además hay varios tipos, hay distintas formas de ejercer la democracia. Entonces, primera, representativa o indirecta. Es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de representantes elegidos mediante el voto en elecciones libres y periódicas. El ejercicio de los poderes del Estado y la toma de decisiones deberá expresar la voluntad política que los ciudadanos han hecho recaer sobre sus dirigentes. ¿Sí?
Ese sistema es el más practicado en todo el mundo, es el sistema que se practica en Colombia. Elegimos a un alcalde, elegimos a unos senadores, elegimos a un gobernador, elegimos a unos senadores a nivel nacional, elegimos a un presidente, ¿sí? El alcalde tiene ciertas funciones y le corresponden varios alcaldes a un gobernador que tiene ciertas funciones y varios gobernadores al presidente que tiene ciertas funciones y demás. Esa es la democracia representativa. Hay distintos sectores del gobierno que distintas personas son los encargados de desempeñar esas funciones. Democracia directa. Este es el modelo original de la democracia practicado en la antigüedad, en Grecia, que fue donde nace la democracia. En la democracia directa, el problema de la democracia directa es que es muy difícil que la toma de decisiones la esté ejerciendo todo el tiempo toda la población. ¿Sí? Por ejemplo, en Grecia. Bueno, en Grecia la democracia no era tan libre como nos ha hecho creer la historia. En Grecia, los únicos que podían tener decisiones políticas eran los hombres, porque las mujeres no, porque obviamente era una sociedad bastante machista y patriarcal, que además tenían tierras, o sea, no podían los extranjeros, y tenían que ser hombres con una solvencia económica, que además eran mayores de edad, algo que sigue pasando. Los niños no pueden votar como pueden votar los adultos, porque se supone que usted solamente empieza a ser mayor de edad, solamente empieza a tener responsabilidades políticas y económicas a partir de los 18 años en Colombia. Entonces, hombres con tierras, adultos, griegos, nacidos en Grecia. Pero cuando tocaba tomar esas decisiones, todos los hombres, ¿sí? de un municipio, por ejemplo, se reunían y tomaban decisiones. Obviamente es difícil porque es muy difícil colocar de acuerdo a 400 personas. Es más fácil que ellos elijan a un representante y ese decida. El problema es que cuando es un representante, la voz de todos no alcanza a llegar arriba, ¿sí? Las necesidades de todos no alcanzan a ser tomadas en cuenta. Pero cuando es una democracia directa, cada uno presenta sus necesidades. ¿Dónde se cumplen las democracias directas? Por ejemplo, en un conjunto cerrado, cuando se hace una asamblea de residentes, todos los apartamentos del conjunto tienen que enviar a un representante, ¿sí? Para que presente sus quejas y vote sobre las decisiones tomadas sobre el administrador del conjunto cerrado, ¿sí? En el caso del conjunto en el que vivo yo, son 4 apartamentos por piso, 5 pisos por torre. O sea, son 20 apartamentos por torre, por 6 torres. Son 120 apartamentos, son 120 personas que en la asamblea de propietarios se sientan y deliberan acerca de en qué se va a gastar la plata que se está recogiendo de la administración, qué cambios hay que hacer en el conjunto, qué peticiones hay que presentar, qué cosas hay que deliberar. Claro, la directora, la presidenta de la asamblea, que es la administradora, ella es la que ejecuta esas acciones frente a, digamos, mecanismos de control como la DIAN o, sí, como empresas con las cuales hace cotizaciones para pagar los cambios y arreglos que haya que hacer y presenta los recibos diciendo, mire, nos pusimos esta plata y esta plata se usó en esto. Esa es su labor. Pero las decisiones son tomadas por la totalidad. Eso es una democracia directa. Una democracia participativa es votar por el alcalde, el gobernador y demás. Una democracia directa es donde todos tienen que tomar decisiones. Y la democracia participativa es una que pretende otorgar a los ciudadanos mayor y más activa y más directa capacidad de intervención a la hora de tomar decisiones con mecanismos alternativos al voto. Es como una democracia directa. Es como la mezcla de las dos, como una democracia directa que se ejecuta efectivamente al ejercer mayor control sobre los representantes. ¿Sí? Que yo pienso que podría ser lo ideal. ¿Sí? Una forma de gobierno en el cual la gente tiene que tomar decisiones políticas y empaparse de la política, porque miren lo que pasa. Cuando uno les dice a sus papás, muchas veces necesitamos papás que vayan al consejo de padres y nadie responde. Lo que están expresando es lo mismo que piensan muchas personas.
qué pereza la política, yo no tengo tiempo, tengo que trabajar, eso no es conmigo, pero luego cuando se toman decisiones como todos los estudiantes tienen que tener puesto uniforme en las clases, o vamos a pedir una cuota de 20.000 pesos por estudiante para comprar, qué sé yo, no sé, tal cosa en el colegio. Entonces ahí los papás sí pelean y dicen como, pero ¿por qué me están pidiendo plata si yo no tengo plata? Ah, bueno, pero es que si los papás muchas veces no toman el cargo de representar políticamente a los demás papás del curso ante un consejo de padres, no pueden decidir. Yo personalmente, que como profesor de sociales entiendo cómo funciona la política hasta cierto punto, ¿sí? Cuando mi hija esté en el colegio, yo voy a estar participando activamente del consejo de padres. Es la meta. ¿Por qué? Pues porque yo sé que mis decisiones y mis peticiones van a ser tomadas en cuenta, ¿cierto? Y yo no voy a enterarme al final como quien le cuentan hay un chisme, sino que voy a estar activamente siendo parte del proceso de la toma de decisiones en el instituto donde mi hija está estudiando, porque así pues puedo asegurarme de que su educación vaya más en concordancia con la visión que yo tengo, ¿sí? Entendiendo que obviamente pues todo hace parte de una comunidad. Entonces, no es por echarle la puya a los papás, yo sé que están ocupados y demás, pero el interés que se ve, o más bien que no se ve en la toma de decisiones políticas, es el reflejo de nuestro desconocimiento de lo que es verdaderamente la política a nivel nacional, ¿sí? O de nuestro malestar frente a la corrupción política a nivel nacional. Uno les pregunta a ustedes qué es política. Es más, no voy a asumirlo. Yo les pregunto a ustedes qué es política y quiero saber qué me dicen ustedes. Los escucho o les pregunto directamente. Por ejemplo, Kevin, que veo que está conectado. Kevin, ¿qué es la política? Profesor, esto, para mí la política es como, a veces es justa y a veces es mala, porque muchas veces los presidentes, si ellos roban los recursos y todo eso, como pasa con la iglesia. Bueno, a veces es justa, a veces es mala. Ok, listo. ¿Alguien más? Por ejemplo, Joseph, que lo vi conectado con unas gafas muy chéveres. ¿Qué es la política? La política es las elecciones de los presidentes. Bueno, las elecciones. Ok. ¿Qué más? Veo ahí a Jover Cortés, que no me ha respondido la encuesta de conectividad. Jover, ¿qué es la política para usted? Profe, yo pienso que pues la política es, pues como la conocemos como era antes, pues es como un grupo de personas que tratan de elegir el bien para la comunidad, pero en vez de tomar el bien, se van por otro camino y escogen cosas que no benefician a la comunidad. Ok. Bien. Voy a parar ahí con esos tres ejemplos y voy a decirles una cosa. De todos los tres, el que más se acerca es Jover, pero se equivoca en algo, ¿sí? Y es que la política no es buena o mala, la política simplemente es, ¿sí? La palabra política viene del griego polites, que quería decir ciudadano, y también tiene relación con el griego polis, que quería decir estado, ¿sí? El ciudadano era parte de un estado y la política era el ejercicio de la ciudadanía que llevaba a cabo el ciudadano, ¿sí? Cuando le dicen a ustedes no hay que botar basura en la calle, hay que pedir el favor cuando uno pues necesita un favor, hay que dar las gracias, hay que saludar a la gente, todo eso también es política. Todo lo que hace parte del ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Timbrar en las paradas establecidas, pasar por la cebra cuando uno va a cruzar una calle, respetar el semáforo, no girar en U si hay un letrero que dice prohibido girar en U, todo eso es política,
porque todo eso hace parte del ejercicio de la ciudadanía. Si algún día uno de ustedes viene y me dice, profesor, ¿y qué tal si, no sé, si los jueves en lugar de hacer la clase, si los miércoles en lugar de hacer la clase a las 2:20, la hacemos a las 3, porque a esa hora estamos más desocupados y a esa hora todos podemos conectarnos? Esa es una decisión política, porque ese estudiante está tomando una decisión que favorece a una comunidad. Eso es política. Nos hemos quedado con la idea de que la política es la gente que nos roba, la gente que roba al pueblo, ta, 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 ta. Eso no es política. Ese es un ejercicio desviado de la política. No hay política cuando un presidente ejecuta acciones para perseguir y sacar a los campesinos de sus casas y matar a las personas que están en contra de él. Eso no es política. ¿Sí? Eso no permite que exista la política. La política es cuando alguien mira cuáles son las necesidades de una comunidad y toma decisiones para favorecer a esa misma comunidad. ¿Sí? Si yo digo, qué sé yo pienso que lo mejor es que abramos un grupo en WhatsApp para comunicarnos todos por ahí. Y así nos podemos comunicar más rápido que yo teniendo que llamar a cada uno o escribiendo después la plataforma. Esa es una decisión política. Busca favorecer a una comunidad, en este caso los 35 estudiantes del grado 8.4. Si yo digo, hagamos una encuesta para conocer los datos de contacto de todos en lugar de tener que llamar a cada uno, ¿sí? Es otra decisión política. Entonces, mire que la política está en la forma en la que nos relacionamos con los seres humanos. Aristóteles, que era un filósofo griego, decía, anthropoi son politikon. El hombre es un animal político. Cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal político, está haciendo referencia primero a que los seres humanos siempre estamos buscando o siempre estamos partiendo de una constante relación con los otros. Nadie es un ser aislado. Usted puede no tener amigos, pero nació en una familia. Usted puede no querer a su familia, pero tiene una familia lejana, ¿sí? Con la que se puede conectar. O mejor dicho, no hay nada más terrible que estar completamente solo, porque el ser humano es un animal que no está hecho para estar solo. El hombre es un ser político, el ser humano es un ser político. Y como somos seres políticos, siempre estamos relacionándonos con otros y nuestras decisiones siempre van a afectar esa relación que tenemos con los otros. Entonces, al hablar de política, tenemos que hablar de cómo nos relacionamos con otros y cómo podemos tomar decisiones que favorezcan tanto a los otros como a nosotros, ¿cierto? En un momento determinado, en un contexto determinado, ¿sí? Ya hay papás que hacen parte de este grupo que están propuestos para el Consejo de Padres y para la Comisión de Evaluación y Promoción. Y es importante que estén ahí. ¿Por qué? Porque los papás que hacen parte del Consejo de Padres y que llegan al Consejo Directivo son los papás que toman decisiones que afectan a todo el colegio. Por ejemplo, que ustedes pierdan el año con 3 materias y no con 6, como estaba antes determinado. Esa fue una decisión del consejo directivo y fue una decisión que se tomó para que ustedes se esfuercen más y los resultados del colegio sean mejores. Si no, si decimos que cualquiera pasa con 10 materias y recupera las 10 materias y pasó el año, entonces todo el mundo estaría perdiendo materias. ¿Sí? Pero cuando usted le dicen si pierde más de 3, pierde el año, automáticamente usted se tiene que poner las pilas, tiene que ponerse a estudiar, a presentar todos los trabajos para al menos poder recuperar 2 o menos. ¿Sí? Esa es una decisión política que fue tomada en un consejo directivo, en el cual habían unos papás que dijeron, nosotros representamos a todos los papás del colegio, porque fuimos elegidos acá, y estamos de acuerdo con esa decisión. Y frente a esa aprobación de los papás, fue que el consejo directivo dijo, listo, entonces se hace. La Comisión de Evaluación y Promoción es la que determina si este primer periodo perdieron tantos estudiantes de octavo, qué estrategia van a hacer los profesores para que no pierdan tantos. Y ahí también hay papás que dicen, no, es que el problema es que los profesores no se conectaron con los chicos, entonces escogimos un día de la semana para conectarnos o con los papás. Entonces un día el profesor se conecta solo con los papás, otro día solo con los chicos. ¿Sí? Esa es una decisión que viene de Comisión de Evaluación y Promoción y que es tomada con el apoyo de los papás.
Entonces, así como sus papás tienen un espacio de participación para la toma de decisiones que los afecta directamente a ustedes, ustedes también tienen ese espacio. Ese espacio se llama representante de aula. Y el representante de aula, bueno, nos quedan 6 minutos, si se corta, volvemos a entrar al mismo link, ¿sí? El representante de aula, que es algo que les he hablado yo un par de veces, es el encargado de tomar las decisiones que favorecen o afectan a todo el grupo. El año pasado en el grupo octavo 4 yo les propuse que el representante de aula ayudara a coordinar unos grupos de estudio para que ningún estudiante perdiera porque no entiende. Para que si yo no entiendo inglés y hay un estudiante que entiende inglés mejor que yo, ese estudiante puede armar un grupo de estudio con todos aquellos que no entienden inglés y de esa manera nadie pierde inglés porque no entiende inglés. Y esa fue una decisión que se habló con el representante de curso del año pasado, que al final pues no se pudo hacer por el tema de la pandemia. Pero es una decisión que buscaba favorecer a los estudiantes que tenían problemas académicos, ¿sí? También en el octavo del año pasado tomamos la decisión con el representante de curso de recoger, creo que eran 1.000 pesos mensuales para cubrir las actividades especiales. Alcanzamos a celebrar, creo que el Día de la Mujer, si no estoy mal, y pedimos pues empanadas y gaseosa para todos. Esa fue otra decisión que se tomó, ¿sí? Tener esa plata de a poquito para pedirle de a poquito a todos los integrantes del curso para que llegada la celebración no tuviéramos que pedir de a 3.000, 4.000 pesos así de totazo, ¿sí? Fue una decisión política de la que participó el representante de curso. Ahorita el 17 de febrero tenemos que elegir al representante de curso de este año de octavo 4. Entonces yo espero que las personas que se van a postular como candidatos tengan todo eso en cuenta. Que sus propuestas deben ir dirigidas a favorecer, a ayudar al grupo con formas reales de colaborar, ¿sí? No proponer cosas que no se van a poder realizar. Entonces miren que esto es la democracia. La democracia no es solamente la teoría política o no es solamente qué tan mal, ¿sí?, funciona nuestro gobierno para satisfacer las necesidades de las personas. No, la democracia va en cada aspecto privado y público de nuestra relación con nosotros en una sociedad, ¿sí? Democracia es reunirla, hacer la vaca para, qué sé yo, poder comprarse un almuerzo para todos. Democracia es que si alguien no tiene para cuadernos, otra persona le pueda colaborar. Todo eso es democracia, porque todo eso tiene que ver con el bien o el bienestar para una comunidad. ¿Queda claro esto? ¿Alguien tiene preguntas, sugerencias, comentarios en este momento sobre lo que estamos hablando? No, señor. No, señor. Vale, entonces voy a cerrar acá y vuelven a entrar otra vez al link.